De la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. John 17:20, 21, 23 read in the following manner, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. That they may all be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us. Escucha bien lo que dice el versículo 23. Listen well to what verse 23 says. El Señor dice en su oración: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. It says, the Lord speaking says, I in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me. Amén. Amen. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to His holy word. Vamos a hablar del tema la unidad de la iglesia. We're going to speak on the theme, the unity of the church. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, Y brethren. sentados vamos a inclinar nuestros rostros Seated, we're going to bow our heads. y vamos a dar gracias a Dios We're going to give thanks to God por su palabra. for His word. Señor, te damos gracias por tus bondades, gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas, porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta hora yo te pido que tu Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido en esta hora que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Por Jesús pedimos esto y te damos gracias. Amén. Amén. Les dije que vamos a hablar del tema la unidad de la iglesia. I said that we were going to speak on the theme, the unity of the church. Quiero comenzar diciendo que yo veo en la Biblia que habían dos cosas que estaban muy cerca del corazón de nuestro Señor Jesucristo. I want to start off by saying that there were two things in the Bible that were very near to the heart of our Lord Jesus Christ. Y estaban tan cerca de su corazón que él hacía oración al Padre por esas dos cosas. They were so close to his heart that he would pray to his Father for those two things. Una de esas cosas la encontramos en Mateo 9:36. One of those things we find in Matthew 9:36. Que dice que cuando el Señor veía que sus ovejas estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor, It says that when he saw that his sheep were weary and scattered like sheep having no shepherd, el verso 37 dice que él decía a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. in verse 37 he says that the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Y en el verso 38, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Verse 38 he would say, therefore pray the Lord of harvest to send out laborers into his harvest. Déjame decirle, hoy tenemos muchos obreros, Let me tell you that today we have many laborers, pero son pocos los obreros responsables but it's few who are responsible que laborers aman realmente el rebaño y las ovejas del Señor. who truly love the flock and the sheep of the Lord. Así que esto el Señor lo tenía muy cerca de su corazón. So the Lord had this very near to his heart. Veía las multitudes como ovejas que no tenían pastor. He saw the multitudes as sheep who did not have a shepherd. Las veía desamparadas y dispersas y sentía compasión por ellas. He saw that they were weary and scattered, and he felt compassion for them. Y le dijo a sus discípulos:
La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. And he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Por eso encontramos en Lucas 9, versos 1 y 2, That's why we find in Luke 9, verse 1 and 2, que el Señor envió a los 12 discípulos a predicar el Evangelio, that the Lord sent his 12 disciples to preach the gospel, a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos. to cast out all demons and to cure all diseases. Y en Lucas capítulo 10, verso 1, And in Luke 10, verse 1, dice que designó a otros 70 y los envió de dos en dos. it says that he also appointed 70 others, and he sent them 2 by 2. Y decía en el verso 2, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. And he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Lo que estamos diciendo es What we're saying que is una de las cosas que estaba muy cerca del corazón de nuestro Señor Jesucristo that one of the things that was very close to the heart of our Lord Jesus Christ es que Él deseaba que sus ovejas fueran bien atendidas, is that he desired that his sheep would be well attended to, que no estuvieran desamparadas y dispersas. that they would not be weary and scattered. Y le decía a los discípulos, And he said to the disciples, oren, pray, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros responsables a su mies. pray the Lord of the harvest that he would send out responsible laborers into his harvest. Así que usted y yo debemos orar por eso, So you and I should pray for this, para que el rebaño sea bien atendido so that the flock could be well attended to, y que las ovejas no estén desamparadas y dispersas. and that the sheep will not be weary and scattered. Lo segundo que el Señor tenía muy cerca de su corazón The second thing that the Lord had very near to his heart es que Él deseaba y anhelaba que hubiera perfecta unidad en la iglesia. he desired and he wanted that there would be perfect unity in his church. Así que en este día yo quiero hablar de una de esas dos cosas que están muy cerca del corazón del Señor. So today I want to speak about one of those two things that's very near to the heart of the Lord. La unidad de la iglesia, The unity of the church. que dicho sea de paso es uno de los deberes del miembro. This should be one of the duties of the member. Si usted no lo sabía, Just in case you didn't know. uno de los deberes del miembro es promover la unidad en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. One of the duties of the member is to promote unity in the body of Christ. Quiere decir que usted y yo tenemos la responsabilidad This means that you and I have the responsibility de promover la unidad entre nosotros. to promote unity amongst us. Los deberes del miembro se resumen en una palabra: The duties of the member are summed up in one word: sostener. to sustain. Yo busqué la palabra sostener en el diccionario I looked up the word sustain in the y dictionary, dice que es apoyar, and it means to support, mantener, to maintain, soportar. to bear. O sea, soportar el peso para que no se hunda ni se caiga lo que nosotros estamos sosteniendo. In other words, to bear the weight to keep from falling or sinking that which we are sustaining. Y eso es precisamente lo que hace el miembro en la iglesia. And that is precisely what the member does in church. Ayuda a soportar el peso para que la institución, que es la iglesia, no se hunda ni se caiga. They help to bear the weight so the institution, which is the church, will not fall or sink. ¿Y cómo lo hace? Nos preguntamos. And how do they do this, we ask ourselves. Sostiene la iglesia primero con su oración. They sustain the church first with their prayers. Segundo, con su asistencia a los servicios. Secondly, with their attendance to the services. Tercero, con sus medios económicos. Thirdly, with their economic means. Y cuarto, promoviendo la unidad en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. And fourthly, by promoting the unity in the church, which is the body of Christ. Hablemos de sostener la iglesia con su oración primero. Let's speak about sustaining the church with your prayers first. Todos nosotros, en calidad de miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, All of us, as members of the church of Christ, tenemos la responsabilidad de orar por la iglesia. we all have the responsibility to pray for the church. Usted tiene la responsabilidad de orar por el pastor.
You have the responsibility to pray for the de pastor, orar por la oficialidad de la iglesia, to pray for the official board of the church, de orar por los líderes y por los ujieres, to pray for the leaders and for the ushers, y orar por todos los diferentes ministerios de la iglesia. and to pray for all the different ministries within the church. Tenemos el ministerio de educación en la iglesia, We have the ministry of education in the church, el instituto bíblico, Bible Institute, la escuela dominical. Sunday school. Debemos orar por los maestros, We should pray for the teachers, orar por los alumnos. pray for the students. También tenemos el ministerio de la alabanza y la adoración. We also have the ministry of praise and worship. Debemos orar por los cantantes, We should pray for those who sing, por los que nos dirigen en alabanza y adoración al for Señor. those who lead us in praise and worship unto the Lord. Tenemos el ministerio de la música We have the music y ministry, debemos orar por todos nuestros músicos. and we should pray for all of our musicians. Tenemos el ministerio en las prisiones. We have the prison ministry. Debemos orar por los voluntarios y por los confinados. We should pray for those who volunteer, for those who are in prison. Tenemos el ministerio de servicios en las calles, We have the ministry of street en services, los hogares, in the home, en los asilos de ancianos. in the elderly home. Debemos orar por esas personas. We should pray for those people. Debemos orar por el ministerio radial en nuestra iglesia, We should pray for our radio ministry, para que cuando la palabra del Señor salga por esas ondas radiales, so that when the word of God is preached to those radio waves, nuestra comunidad sea impactada por el poder de la palabra del our Señor. community can be impacted by the power of the word of God. Hay que orar por todos estos ministerios We need to pray for all these y ministries los obreros que trabajan en ellos, and the laborers that work within them, para que Dios les fortalezca, so that the Lord will strengthen para them, que el Señor les anime, so that the Lord will encourage para que them, Dios les dé so sabiduría that the Lord will give them wisdom, y para que la fe de ellos no falte en los momentos más difíciles y de oposición de parte del enemigo. and so that their faith will not be lacking in those most difficult times and in the times of opposition from the enemy. Debemos sostener la iglesia con nuestra oración. We should sustain the church with our prayers. También debemos sostener la iglesia con nuestra asistencia a los servicios. We should also sustain the church with our assistance or attendance to the services. Debemos hacer todo lo posible We should do all possible para estar presente en todos los servicios. to be present at every service. Hacemos esfuerzos muchas veces para hacer otras cosas. We make much effort to do other things. Debe decirle que Dios ve cuando nosotros hacemos el esfuerzo para estar en los servicios de adoración. Let me tell you, the Lord sees when we make the effort to be in the services. Debemos sostener la iglesia con nuestros medios económicos, We should sustain the church with our economic means, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y con nuestras primicias, with our tithing and offering and our first fruits, y hacerlo de una manera desprendida, and do this in a selfless way, con generosidad, with generosity, con amor, with love, sabiendo que la recompensa la recibiremos del Señor. knowing that the reward will come from the Lord. Y cuarto, And fourth, debemos sostener la iglesia promoviendo la unidad en el cuerpo. we should sustain the church by promoting unity within the body. Debe decirle Let me tell you, que la Biblia dice en 1 de Corintios 12:14 the Bible says in 1 Corinthians 12:14 que nosotros somos un cuerpo con muchos miembros. that we are in fact one body with many members. La iglesia es comparada con un cuerpo que tiene muchos miembros. The church is compared to a body that has many members. En 1 Corintios 12:18 1 Corinthians 12:18 dice que Dios ha colocado cada miembro en el cuerpo como Él quiso. It says that God has set the members, each one of them in the body, as He pleased. Déjeme decirle que usted no está aquí porque usted quiso. Let me hear that you're not here because you wanted Usted to. no está aquí por You're coincidencia. not here because of coincidence. Usted está aquí porque Dios lo puso en este lugar. You are here because God placed you in this place. Deje que Dios lo ubique en el lugar donde Él quiere que usted funcione. Let God set you in the place that God wants you to be functional Si in. usted no está seguro If you're not sure cuál es la función suya en el cuerpo de Jesucristo, what is your function in the body of Jesus Christ, ore a Dios, then pray to God. pídale guianza y dirección. Ask Him for guidance and Y usted direction. va a ver que el Señor lo va a ubicar en el lugar donde Él quiere que usted esté. And you're going to see that the Lord will place you in the place that He wants you to be in. Porque Él ha colocado cada miembro en el cuerpo como Él quiso.
For he has set the members, each one of them in the body, as he pleased. Primera de Corintios 12, 21 y 22. 1 Corinthians 12, 21 and 22. Escuche bien que esto es bien importante. Listen well, this is very important. Nos dice que nos necesitamos los unos a los otros. It says that we need one another. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. The eye cannot say to the hand, I have no need of you. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nor the head to the feet, I have no need of you. Antes bien, dice el verso 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No, much rather those members of the body which seem to be weaker are most necessary. Y Dios es tan tremendo And God is so tremendous en su obra de creación. in his creative work. Dice 1 Corintios 12, verso 23 y 24. It says in 1 Corinthians 12, 23 and 24. El verso 24 dice que Él ordenó el cuerpo, o sea, lo puso en orden. It says that he put the body in order. Dando más abundante honor al que le faltaba. He composed the body, having given greater honor to the one that lacks it. Verso 23, los que nos parecen menos dignos, vestimos más dignamente. Those that seem less honorable, we bestow with greater honor. Y los que nos parecen menos decorosos, tratamos con más decoro. And those that seem less presentable, we treat them with greater modesty. ¿Para qué Dios hizo esto de esta manera? Why did God do this in this way? El verso 25 lo dice, Verse 25 tells de us, 1 Corintios 12. 1 Corinthians 12, Para que no haya desavenencia, desigualdad, división en el cuerpo. so that there would be no schism, no unequal, no division in the body, Sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. but that the members should have the same care for one another. Verso 26. Verse 26, De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. and if one member suffers, all the members suffer with it, or if one member is honored, all the members rejoice with it. Yo no sé si usted me está siguiendo, I don't know if you're following me. pero así debe ser en nuestros medios. That's the way it should be in our midst. Primero debemos entender First, we should understand que somos un cuerpo y miembro cada uno en particular de ese cuerpo. that we are one body and we are each members of that body. Segundo, Secondly, que Dios ha colocado cada miembro en el cuerpo como Él quiso. that God has set each member in the body as He has pleased. Tercero, Thirdly, que nos necesitamos el uno al otro. that we need one Y another. aún los más débiles son los más necesarios. And even those that are weaker are the ones that are most necessary. Cuarto, Fourthly, que Dios ordenó el cuerpo, lo puso en orden, dando más abundante honor al que le faltaba. that God composed the body, having given greater honor to that part which lacks it. Y quinto, And fifth, que lo hizo para que no haya división o desavenencia en el cuerpo. and He did this so that there will be no division, no schism in the Y body. para que los miembros se preocupen los unos por los otros. And so that the members would care for one another. De manera que usted me necesita a mí, escúchelo bien, usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. In such a way, listen well, that I need you and you need me. Nos necesitamos los unos a los otros. We need one another. Uno de los obstáculos más grandes para la unidad en la iglesia One of the greatest obstacles for the unity in the church es el egoísmo. is selfishness. Por si usted no lo sabía. Just in case you didn't know. Así es. That's the way it is. Muchas de las dificultades que enfrentan las iglesias hoy día Many of the difficulties that the churches encounter today tienen que ver con el egoísmo. have to do with O selfishness. sea que los miembros buscan lo suyo propio. That's the members seek their own thing. Buscan satisfacer sus propias necesidades. They seek to satisfy their own Y needs. no se interesan en el bienestar de su prójimo. And they're not interested in the well-being of their neighbors. Debe decirle que el egoísmo es producto de nuestra naturaleza pecadora. Let me tell you that being selfish is a product of our sinful nature. Y el antídoto o el remedio para el egoísmo, debe decirle, es el Espíritu Santo de Dios. And the antidote or the remedy
for selfishness is the Holy Spirit of God. La persona que es egoísta, The person that is selfish, lo que tiene que hacer es llenarse del Espíritu Santo. what they need to do is be filled with the Holy Spirit. Porque cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Because when the Holy Spirit comes to make a dwelling place within us, Romanos 5:5 dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Romans 5:5 says that the love of God has been poured out in our hearts. Y es el amor de Dios And it's the love of God el que nos capacita which gives us the ability para interesarnos de una manera genuina en la necesidad del prójimo. so that we could be interested in a genuine way in the need of others. Hermanos, Brethren, debemos entender we should que la understand iglesia es un equipo that the church is a team donde nosotros compartimos ideas, where we share ideas, habilidades, abilities, victoria victories, y muchas veces también contratiempos. and many times also setbacks. Pero cada uno busca el bien. Se supone que cada uno busque el bien de la otra persona. It should be that every person is seeking the well-being of the other. Por eso yo digo, That's why I say, dichoso el pastor blessed is the que pastor tiene una iglesia who has a church donde los miembros where the members, entienden que pertenecen al mismo equipo where they understand that they belong to the same y team que no están en competencia. and they're not in competition. Nosotros nunca hemos visto We have never seen que los miembros de un equipo that the members of a team, compitan contra ellos mismos. that they compete against themselves. Al contrario, The contrary, ellos comparten sus ideas, they share their ideas, sus habilidades, their abilities, sus talentos, their talents, y cada uno busca el bien de su compañero. and each one seeks the well-being of their Y companion. cuando compiten, And when they do compete, compiten contra el equipo rival o contrincante, and when they compete against the rival team, pero nunca contra su propio equipo. but never against their own team. Déjeme decirle Let me tell you, que nuestra lucha our struggle no es contra nuestro compañero. is not with our neighbor. Nuestra lucha Our struggle no es contra el hermano, is not against our ni contra brethren, la hermana. or our sister, or Nuestra brother. lucha es contra principados, Our struggles are against contra principalities, potestades, powers, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, the governors of the darkness in this contra world, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. against heavenly hosts of evil in the heavens. Hay que vestirse de la armadura de Dios We need to be dressed with the whole armor of God para resistir al enemigo to resist the enemy y hacerle huir de nuestra presencia. and make him flee from our presence. Mire, el equipo que compite contra sí mismo The team that competes against itself, no puede permanecer en pie. they cannot remain standing. Está propenso a caer y a desaparecer. They are set to fall or disappear. ¿Qué estamos diciendo? So what are we saying? Que necesitamos estar perfectamente unidos We need to be in perfect unity y trabajar en armonía los unos con los otros. and work in harmony one another. Jesús, orando por sus discípulos, Jesus praying for his disciples, dijo esto y lo leímos. he said this and we read it. Juan 17:20. John 17:20. Padre, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. Para que todos sean uno, dice el verso 21. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. That they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us. Y el verso 23. Verse 23. Yo en ellos, dice el Señor, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. I in them, and you in me, that they may be perfect, may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me. Mire cómo termina ese texto. Look at how this verse ends. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. So that the world may know that you have sent me. En otras palabras, In other words, es un poderoso testimonio it's a powerful testimony que nosotros le damos al mundo that we give to the world cuando hay unidad, perfecta unidad en la iglesia de Jesucristo. when there is perfect unity in the church of Christ. El mundo ve la armonía, The world will see the harmony. ve el compañerismo, They'll see the fellowship. ve la perfecta unidad entre nosotros They'll see the perfect unity amongst us. y es impactante
impactados por ese testimonio. And they are impacted by that Y testimony. las almas se convierten al Señor. And the souls will be converted to the Lord. Son atraídas They are attracted por la perfecta unidad de la iglesia. by the perfect unity in the church. Escúchelo bien. Listen well. La unidad de la iglesia existe The unity in the church exists cuando un grupo de individuos when a group of individuals, voluntariamente se unen they voluntarily unite para armonizar y para fluir en una misma dirección. to harmonize and flow in the same direction. Escuche bien lo que dije. Listen well to what I said. La unidad de la iglesia existe The unity of the church exists cuando un grupo de individuos, when a group of individuals, note que dije un grupo de individuos, notice that I said a group of individuals, porque nosotros como individuos because we as individuals, no perdemos nuestra individualidad o nuestra identidad cuando nos unimos. we do not lose our individuality or identity when we unite in a group. Somos muy diferentes el uno del otro. We're all very different from one another. Venimos de diferentes trasfondos familiares. We come from different family backgrounds. Tenemos diferentes hábitos. We have different habits, Tenemos diferentes ideas. different Y ideas, tenemos diferentes temperamentos. and we have different tempers. Somos muy diferentes como individuos. We're very different as individuals. No obstante, Nevertheless, voluntariamente nos unimos voluntarily we unite para fluir en la misma dirección so that we can flow in the same y direction hacer y cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. and to do and to fulfill the will of God for our lives. Así que para lograr esa perfecta unidad So in order to be able to accomplish that unity, se requiere esfuerzo it requires effort y se requiere cooperación mutua. and it requires mutual Es cooperation. necesario que todos cooperemos It's necessary that we would all y cooperate que todos pongamos de nuestra parte. and that we would all do our part. Escuche bien, Listen well. la unidad de la iglesia florece The unity in the church will flourish cuando todos los miembros toman en serio este compromiso. when all the members take seriously this commitment. ¿Qué compromiso? What commitment? El compromiso de interesarse genuinamente los unos por los otros. The commitment of being interested genuinely in one another. Usted no me escuchó. I don't think you guys heard me. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. La unidad de la iglesia florece The unity in the church will flourish cuando todos los miembros de la iglesia toman en serio este compromiso. when all the members of the church will take seriously this commitment. Ojalá y en este día I would hope that in this day, todos los que estamos aquí all of us who are here, tomemos en serio este compromiso we would take seriously this de commitment interesarnos genuinamente los unos por los otros. to truly be interested genuinely in one another. Pablo lo pone de esta manera Paul puts it in this way. en 1 Corintios 12:25, 1 Corinthians 12:25. que los miembros se preocupen los unos por los otros. That the members should have the same care for one ¿Qué another. estamos diciendo? So what are we saying? Que la unidad de la iglesia florece That the unity of the church will flourish cuando todos los miembros de una manera desinteresada when all the members in an unselfish way se preocupan los unos por los otros. will have the same care for one another. Praise God. Este es el día que hizo el Señor. This is the day that the Lord has made. Yes. Este es el día de comenzar a poner esto en práctica. This is the day to start putting this into practice. No debe haber engaño, There shouldn't be any deceit. no debe haber mentira ni egoísmo entre nosotros. There shouldn't be any lying or selfishness amongst us. Porque estas cosas siempre ponen división en la iglesia. Because these things bring about division in the church. Debe haber total honestidad There should be total honesty y transparencia. and transparency. Cuando hay total honestidad y transparencia, When there's this total honesty and transparency, esto abre el camino this opens the way para desarrollar la perfecta unidad que el Señor quiere para nosotros. to develop the perfect unity that the Lord wants for us. No puede haber división, There cannot be division. y si no hay división, And if there's no division, no habrá límites
ni habrá fronteras. There will be no limits and there will be no boundaries. Llegaremos al Excel Center antes de lo que usted se imagina. We will go to the Excel Center before what you can imagine. Muchas iglesias no crecen Many churches do not grow por la desunión que existe entre sus miembros. because of the not having unity amongst the members. Cada uno busca lo suyo propio Everyone seeks their own thing, y cada uno ala para su propio lado. and everyone pulls to their own side. Gracias a Dios que eso no existe aquí. Oh, we thank God that doesn't exist here. Tenemos que entender We need to que understand para lograr cumplir el propósito de Dios that in order to be able to accomplish the purpose of God y disfrutar de una perfecta unidad, and to enjoy a perfect unity, yo lo necesito a usted I need you, y usted me necesita a mí. and you need me. Amén. Amen. Voy a repetir eso I'm going to repeat that. porque me parece que algunos de ustedes no lo escucharon. It seems that a few of you did not hear me. Tenemos que entender We need to que understand para lograr cumplir el propósito de Dios, that in order to be able to accomplish the fulfillment of the will of God, ¿cuál es el propósito de Dios? what is the purpose of God? Que estemos unidos en perfecta unidad. That we would be united in perfect unity. Para cumplir ese propósito, In order to fulfill that purpose, usted tiene que entender y yo tengo que entender I need to understand and you need to que understand yo lo necesito a usted that I need you y que usted me necesita a mí. and you need me. Amén. Amen. Déselo fuerte el aplauso al Señor. And then a great clap offering. Hallelujah. Recordemos que Cristo dijo Remember that Christ said que para recibir hay que dar. that in order to receive, you need to give. Y cuando nosotros estamos dispuestos a dar And when you're willing to give y a sacrificar algo de lo nuestro and to sacrifice something of yours para ayudar a otra persona que está en necesidad, to help someone else who is in need, todos ganamos we all win. y todos nos movemos hacia la unidad verdadera And we all are moved to the true unity y a la unidad permanente que Dios quiere que nosotros tengamos. and the permanent unity that God wants us to have. Yo quiero concluir este mensaje diciendo I want to conclude this message by saying, que Amós 3:3 dice: Amos 3:3 says, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? can two walk together unless they are agreed? Claro que no. Of course not. Para que haya verdadera unidad In order that there will be true unity, es necesario que estemos de acuerdo. it's necessary that we are in agreement. De acuerdo en los asuntos que determinan la vida y la dirección de la iglesia. In agreement in those things that determine the life and the direction of the church. Escúchelo bien. Listen well. Que juntos podamos orar. That together we could pray. Que juntos podamos conversar. That together we could have a dialogue. Que juntos podamos hacer planes para el futuro. That together we can make plans for the Que future. juntos y con la ayuda del Señor And together and with the help of the Lord, podamos fijarnos metas y alcanzarlas en el nombre del Señor. we can set goals and be able to reach them in the name of the Lord. Que juntos con gozo y satisfacción That together with joy and satisfaction, podamos fluir en la misma dirección. we can all flow in the same direction. Y así juntos podamos cumplir el plan y el propósito de Dios para nuestra iglesia.